charla de baloncesto con Juan Francisco Escudero, escritor, arqueólogo del baloncesto, madridista, autor de muchos libros en torno a figuras míticas del baloncesto, entre ellos muchos madridistas como Walter Serbiak, Mirza Delibasic, Drasan Petrovic o Fernando Martín. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos con un invitado muy especial, Juan Francisco Escudero, escritor, no sé si llamarlo historiador de baloncesto, en cualquier caso, bienvenido Juan Francisco, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Javier. Encantado de estar en tu canal. A veces me han llamado arqueólogo del baloncesto también, imagínate. Bueno, es muy apropiado, es muy Sí, apropiado. sí. Os voy a dar mitólogo, porque Sí, tienes mucha bibliografía de mitos, ¿no? Del sí, baloncesto. sí, 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 sí. Un poco Hay que mitómano, decir, sí. sí, hay que decir que no solo, bueno, te categorizo como escritor, también eres novelista, ¿no? Tienes dos novelas Sí, sí, sí. de O sea, ficción. sí. Pero digamos que el grueso de la producción es de baloncesto, vamos, eso hay que dejarlo claro. Has escrito muchos libros de baloncesto, me hablabas antes de 13, ¿no? 13 libros. Más o Bueno, menos. y con un perfil muy parecido, mucho libro dedicado a mitos del baloncesto, ¿no? Además con un perfil muy similar, ¿no? Sí. Jugadores quizás no, que destacan por su genialidad, por su personalidad, por su carácter. Aparte, bueno, jugadores maravillosos todos, pero que no son de un perfil físico, ¿no? Son muy talentosos. Exactamente. Eh, y Con bueno, carisma, con carisma. con carisma. Y de baloncesto quería hablar contigo, porque ya tenía ganas te lo comentaba, lo vuelvo a repetir, pero comentaba que cada vez digo más baloncesto un poquito para apartarme un poco del clima que hay últimamente en el fútbol y me sirve para desintoxicarme, ¿no? Un poco el baloncesto. Bueno, decir, eres madridista, ¿no? Sí, 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 totalmente. Madridista de cuna, de familia. Me hicieron socio a Ujú, la semana de haber nacido, imagínate. Como para ujú. ser de otro equipo después. Tengo todavía el primer carnet con la foto de un bebé de 7 días. Sí. Una cosa increíble. Bueno, pues, pero madridista, y supongo que eso es lo primero, pero también aficionado de los Boston Celtics. Ya me explicarás Exacto. de qué viene esa afición. Tienes, bueno, aparte de un libro dedicado a Larry Bird, tienes Sí. uno de Memorias en Verde, ¿no? De Sí. historia de los Boston Celtics. Y te quería preguntar si ves una similitud entre ese club histórico de la NBA, como son los Boston Celtics, y el Real Madrid. Y una institución en el baloncesto FIBA, pues la más grande, ¿no? Sí, sí, para mi gusto, existen grandes similitudes entre las dos entidades. Son originarios de la competición donde están, han estado siempre ahí, han tenido periodos muy exitosos los dos, han tenido la figura como creadores deportivos de la franquicia de Red Auerbach en Boston y de Pedro Ferrandiz con la continuación después de Lolo Sainz y otros, pero vamos, Pedro Ferrandiz en el Real Madrid y lo que decía, ha tenido periodos muy, muy ganadores, salvo esta última época de los Boston Celtics que no han ganado apenas nada en los últimos 15 años, bueno, de hecho nada en los últimos 15 años, y el Real Madrid sí que ha tenido una gran época con Pablo Lasso y ahora con Chus Mateo de varias Euroligas y de títulos españoles, o sea, yo creo que esa es la gran diferencia, pero similitudes hay muchas, yo por lo menos encuentro muchas. Hay gente que dice que los Lakers se parecen también al Real Madrid, yo Yo respeto no la lo veo, opinión, pero no lo veo tanto, no no lo lo veo tanto, veo. Me parece más no un lo veo. equipo, no sé, como más clásico el Celtic en todo, en sus Sí, formas. Y luego hay que, claro, hace mucho que no ganan, pero es cierto que la NBA tiene unos mecanismos de equilibrio sí. que dificultan más, pero precisamente esos mecanismos de equilibrio son los que te hacen destacar esa sostenibilidad a lo largo del tiempo de los Celtics, lo cual indica que las camisetas pesan. Pesan mucho. Los Celtics no han ganado, pero en los últimos años han estado ahí disputando siempre hasta el último momento de la competición. O sea que tampoco se cree que la gente que han estado en los puestos bajos, ¿no? No, nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero como decía, las camisetas pesan mucho, la tradición pesa mucho. Nueva Inglaterra, Massachusetts y Boston en particular es un sitio de mucha tradición de baloncesto, de otros deportes también, pero que digamos que está arraigado desde siempre y el Madrid igual. O sea que volvemos otra vez a las similitudes y el peso de la camiseta del Trébol es muy, muy, muy grande y es un equipo
igual que el Real Madrid es un equipo muy querido y muy odiado también. Hay mucho Sí. anti-Celtic, como aquí hay mucho antimadridista en Pues España. eso no lo sabía, que había tanto Sí, anti-Celtic. sí. Sí, sí. Hay anti-Celtic, pues porque lo mismo que hay mucho antimadridista, porque es un equipo ganador. Y tuvo una época muy ganadora. El Red Auerbach era un señor muy odiado en Estados Unidos, muy querido en su núcleo, y pero muy odiado fuera. Y se creó un montón de enemigos porque ganaban, perdón, porque ganaban Sí, sí, mucho. sí, Entonces, claro. pues, Sí, 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 sí que está claro. La envidia existe en todos los sí, sí, sitios. sí, Existe en España, existe en Estados Unidos, existe en sí, el mundo entero. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber anti-Celtic? Hay claro. mucho anti-Celtic. No solamente en Los Ángeles. La gente se cree, no, Los Ángeles es digamos, el equipo como el Barcelona, que es el anti-Real Madrid. Sí. Pero hay anti-Celtic en todos los sitios, en todos Estados Unidos, en todo el mundo. Igual que hay anti-madridistas en España y en todos los sitios Sí, igual. sí, sí. Luego también son los equipos, digo, los Lakers, pero sobre todo los Celtics también muy globalizados, ¿no? Como le pasa al Madrid y al Sí, Barcelona en estos. Posiblemente una historia muy similar, ¿no? Aquellos sí, duelos de Guardiola, Mourinho, Messi, Cristiano, pues Larry Bird, Magic Johnson y aquellos duelos míticos, aquellas finales, sí, sí. pues globalizaron a esos dos equipos y prácticamente hay aficionados de verde en todo el planeta. Sí, sí. Vamos a hablar de tus libros y comenzamos por el último, ¿no? Que es Sí, sí. de un madridista de un madridista y de un exjugador también de los Celtics, básicamente de los Hornets, ¿no? Pero de los Celtics también, y que es Walter and Wally, dos generaciones de baloncesto. Aquí Aquí estamos, lo que pasa, aquí tenemos el producto. sí, que si lo giras, fijaos, Aquí con dos está. portadas, una aquí tenemos a Wally y aquí Y a aquí a Walter, Walter padre e contra hijo. este. Mm. Muy original lo de las dos portadas. ¿De quién fue Sí, sí. idea esto? Esto fue idea de la editorial. Del editor Sí, dijo que pensó, como eran dos historias en una, que es la historia del padre y la historia del hijo, pensó que era una buena idea hacerlo como muy separado y nada más separado, que hay que darle la vuelta para leerlo en otro sentido. Pero bueno, que es una idea original, pero lo importante es lo que hay dentro, es el es- texto y que yo creo que quedó un libro muy bonito, muy instructivo y muy divertido para la gente que sigue el baloncesto, no solamente el Real Madrid, hay que dejarlo claro, es un producto, es un libro para cualquier aficionado al baloncesto. ¿por qué Walter? O sea, cómo conociste a Walter y de dónde surgió la idea? La idea, pues mira, yo le conocí a Walter hace ya bastantes años, no había hablado mucho con él, pero sin embargo en la presentación del libro de Mirza Delibasic estuvo él, estuvo Carmelo Cabrera y otros exjugadores, y no hablamos del tema de un libro, pero luego se me ocurrió, tenía yo su contacto y al cabo de unas semanas pensé, Walter y su hijo también tienen una gran historia que contar, porque Walter no es un jugador normal que nació en Estados Unidos y que luego vino como cualquier otro americano a España, sino que había nacido en un campamento después de la Segunda Guerra Mundial, en un campamento allí en lo que sus padres se conocieron, y nació en Hamburgo, en un campamento de refugiados. Luego emigró a Estados Unidos, estuvo a punto de ser sacerdote de la iglesia ucraniana, católica ucraniana. O sea, tuvo una serie de vicisitudes que no es algo normal en un jugador normal que viene aquí. Entonces, y además su contacto evidente con el Real Madrid, de su hijo en la NBA, que era, digamos, lo que a Walter le faltó, que es debutar en la NBA y tener una gran carrera allí. Yo creo que era la excusa perfecta para realizar un libro. Y además una persona, como tú bien sabes, que es una persona muy, muy fácil de contactar con ella, muy accesible. Y yo vi el cielo abierto. Enseguida él dijo que le encantaba la idea, su hijo también le encantó la idea y siguió adelante. Tuvimos una serie de problemas por el tema del COVID y todo lo que eso retrasó. Pero luego yo creo que ha salido un producto muy, muy, como te decía, muy divertido, muy instructivo y que yo creo que a la gente le va a gustar. Sin Y duda. como como uno es del Real Madrid, confeso y convicto y confeso, pues, ¿qué más? O sea, que es que era un mito del Real Madrid. Sí. Bueno, tuvimos la ocasión de entrevistarlo gracias a tu mediación y Sí, ya te lo he dicho bastantes veces, qué mm, encanto de persona, sí, sí, una conversación muy fácil, muy fluida, pero sobre todo de una humildad y una humanidad. sí, sí. Digo, no es por regalar palabras, es que realmente me parece un tipo genial. Y con una Y memoria, perdona, con una sí, sí, memoria sí, 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 que sí, bien la sí. quisiéramos, ¿eh? Porque hace 50 años que debutó en el Real Madrid, antes había jugado en la ABA, había jugado en la universidad, Sí, obviamente, y se acuerda de detalles que parece increíble que se acuerde sí. todavía de eso de hace más de 50 años. Un juego que cambió el baloncesto europeo. No estábamos acostumbrados a un jugador de este perfil.
Exactamente. Además, no era lo normal que los aleros vinieran de Estados Unidos a España. Venían más gente grande, que es lo que aquí se necesitaba, porque había Claro. menos pivots de calidad, entonces se solía fichar a gente grande. Él y también un alero de Varese, que era Bob Morse, cambiaron el baloncesto porque añadieron algo más, añadieron un gen competitivo, añadieron el tiro exterior, o sea, era una máquina de los dos, pero Walter era una máquina de meter de fuera y otorgó al Real Madrid un poder que había perdido un poco y que le situó a la par del gran Ignis de Varese de los 70 y protagonizaron una rivalidad increíble que duró casi toda la década y que se tradujo en 3 Copas de Europa para el Real Madrid, otras 5 para Varese, en fin, fue una Ya gran ves. rivalidad y una época maravillosa, no tan conocida, porque claro, no había los medios que hay ahora, pero que ahí queda, ¿no? Y ahí intentamos reflejar en el libro. Queda esa figura icónica de Dino Meneghin, ¿no? Sí, Dino Meneghin como otro de los grandes de Varese, Mm, un mito en Italia, un mito ya antiguo, claro, de hace muchos años, pero que ha quedado ahí para la posteridad, ¿no? mm. Como un jugador único en su especie, como lo fueron sus compañeros y como lo fue Walter y sus compañeros aquí en Madrid. Walter ganó 3 Copas de Europa, ¿no? Curiosamente, Sí, creo que fue los últimos 2 años fue cuando solo jugó Copa de Europa. en los últimos 3 años. 3 años, 3 años. Sí, sí, Ya, sí, ya solo, digamos que se dedicó a eso, una figura. Bueno, quizá eso también fue un adelanto, porque ahora con la Euroliga, con tantos partidos, también hay, no claro, que haya jugadores que estén reservados, pero sí que se centra claro. quizá en jugadores de menor rango para la ACB y jugadores, lo mejor se dedica o se focaliza en la Euroliga. Pero en Ya. aquella época fue raro, ¿no? Bueno, fue por un tema de regulación, de normativa, ¿o por qué fue? El tema de que solo jugara Sí, la sí. Copa de Europa los últimos 3 años, pues básicamente por el Madrid necesitaba, con ya casi el declive de Clifford Luick y ya su último año, pues se veía que el Madrid necesitaba a alguien más grande para todas las competiciones. Entonces, con la posibilidad de la Copa de Europa de añadir un segundo extranjero, a él le dejaron Claro. allí. Pero él aceptó de buen grado la decisión del Real Madrid. Incluso pensó que era una buena idea. O sea, y él se dedicó a esos 12, 13 partidos al año, simplemente para lo que es la competición europea, más luego la intercontinental y todos los partidos que surgieran amistosos, lo que fuera. Pero estaba jugando 3 años para básicamente unos 12, 13 partidos al año. Curioso, Pero pues no es fácil mantener no, el no, 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 ritmo no, no de es fácil. A él le escuela. costó, le costó mucho, pero al Claro. final consiguió adaptarse. Y él siempre dice que los últimos 3 años, los que jugó solamente Copa de Europa, el Real Madrid la ganó 2 veces Ujú. y la otra no llegó a la final por unos famosos tiros libres de Luis María Prada que falló en el último segundo, que a lo mejor la gente joven obviamente no se acuerda de ellos, pero nosotros que ya somos un poquito ya veteranos, yo sí, no lo recordaba, pero vamos, que he oído hablar muchas veces a mi padre, a mucha gente de aquellos famosos tiros libres. Y si el Real Madrid hubiera llegado a esa final de la Copa de Europa, pues se habría enfrentado a Mirza Delibasic al Bosnia de Sarajevo y quién sabe lo que habría pasado en ese gran partido. O sea, Claro. él Y, se fue y- siempre con el convencimiento de que él había sido muy profesional y muy exitoso en sus 3 años como mm, americano exclusivo, ¿no? claro, es que es difícil mantener la forma, es difícil que alguien acepte eso. Por lo Sí, sí, sí. tanto, esa es una muestra de madridismo, de que le está a gusto aquí en España. Me sorprendió cuando él me dijo que me confesó que el Madrid preguntó por Wally cuando estaba en su última etapa y que Sí. él le dijo al Madrid: mira, a otro igual se la metía, pero al Madrid yo no lo puedo engañar. Y No, igual no sería bueno para el Madrid, porque es que no. no está en condiciones físicas. O sea, tuvo ese arresto de decir, mira, no. Sí, en el año 2009 él acaba en Cleveland Cavaliers y tenía las rodillas destrozadas. Acababan de operarle de la rodilla, no estaba bien y me lo contó y el propio Wally. Decía, es que yo es que al primer entrenamiento iban a notar que yo no estaba en condiciones de jugar una liga tan importante como la Liga Española y la Euroliga. O sea, es que no. Digo, bueno, hay diferencia entre la NBA y la competición europea. Hay algo de diferencia, pero es que él no estaba en condiciones ni para jugar partidos amistosos, o sea, que no tenía las rodillas. Entonces Walter dijo, mira, al Real Madrid, como dices tú, al Real Madrid no se la podemos colar. O sea, yo tengo mucho aprecio al Real Madrid, pero es que a la semana de estar aquí, Wally con todos los del corazón, le van a decir que se vaya por donde ha venido porque es que no aguantaba físicamente. Y eso era una pena porque habría sido
como cerrar el círculo, ¿no? Es como ver otro Serbia que en el Real Madrid habría sido maravilloso, pero bueno, no pudo ser. ¿Qué le vamos a hacer? El tema de las lesiones, pues es lo que tiene. Lo que sí es muy curioso es que, bueno, pues que Walter no llegara a debutar en la NBA, no tuviera una carrera en la NBA. Wally fue un jugador importante, no podemos hablar de un All-Star incluso, ¿no? Sí. Un All-Star, sí. Un año, sí. Entonces, hablamos de un jugador importante en la NBA, con un padre que no llegó a jugar en la NBA, pero luego Wally, no voy a decir que sea un desconocido, pero no es muy conocido en Europa. Sin embargo, el padre es una leyenda, es decir, son como dos mundos contrapuestos. Cuando vayas en Europa, el hijo verá a su padre como un ídolo y al revés, ¿no? Claro, eso se reían ellos conmigo porque en España y en Europa Wally es el hijo de Walter Serbiak y en Estados Unidos Walter es el padre de Wally Serbiak, que es realmente el conocido porque además Wally, aparte de haber jugado, ser All-Star, jugar con la selección americana, no en los Juegos Olímpicos, pero en otras competiciones, y ahora es un analista de la televisión americana, de los Knicks, sale programas de competiciones universitarias también, o sea que está todas las semanas viajando con los Knicks y en el Madison Square Garden está en todos los partidos, o sea que es una persona muy muy conocida que además da muy bien en cámara, o sea, te lo puedo garantizar, y es una persona muy conocida en los medios y como exjugador, ¿no? Pero sin embargo Walter es el padre de un señor con bigote que es el padre de Wally Serbiak, o sea que... Pero bueno, y aquí en España es al revés. Claro. Cada uno triunfa donde triunfa. Un Walter que tiene récord de puntuación todavía en España, 65 puntos. 65 puntos, sin triples. Sin triple, un buen detalle. 65 puntos sin triple, es una barbaridad. Era un anotador compulsivo. Sí. Además, en Europa en las competiciones europeas tiene una media cercana a 30 puntos por partido, que es muy... Claro, era otra época, ahora los jugadores juegan menos tiempo y los sistemas están más divididos entre los jugadores. Pero antes eran prácticamente 5, 6, 7 jugadores los que jugaban, cargaban con todo el peso anotador y Walter como era una máquina y en Europa anda por casi los 30 puntos de promedio, no solamente contra equipos malos, sino también contra equipos muy poderosos de la ex Yugoslavia o de Italia o de cualquier sitio. O sea, que era muy difícil de mantener esa media, pero ahí está. O sea, que para los anales, ¿no? Esos registros de casi 30 puntos. Algo irrepetible, yo creo, hoy en día. Mira, te voy a poner en dos aprietos. Uno me lo plantearon hace poco en un directo y fíjate, salió ese debate y es que un usuario me preguntó, ¿cuál es tu quinteto histórico de Real Madrid? Claro, yo le dije, tiene dos vertientes esto. Una es, ¿cuáles son los mejores jugadores que han jugado en el Real Madrid? Es muy diferente. Y otros, ¿cuáles han sido los 5 jugadores? Porque me salen casi 2 quintetos que igual podrían coincidir uno o dos, o ninguno, pero digo, si son los mejores, a mí lo que me salió, ahora me darás tu opinión, además me interesa casi más el otro, el de quién ha sido más importante en la historia de Real Madrid, ¿no? Pero si son los mejores, ahí ya casi están, hay 3 muy claros, me parece, que son Sabonis, Petrovic y Adrey y Doncic. Y luego decía, bueno, los otros dos, uno posiblemente sea Mirza, de Levasic, para mí, te digo lo que dije yo. Y el quinto, yo ahí me quedé y dije, dudo si Walter o Rudy. Era uno de los dos y dije, son dos jugadores que digo, han tenido un peso, Rudy ha sido muy importante y dudaba, ahí tenía. Tú, ¿cuál sería, de los mejores, cuál sería el tuyo? El de los mejores, Sabonis sin duda, Petrovic también. Fernando Martín probablemente. De base, quizá Juan Corbalán o Sergio Llull. Es que, claro, Sergio Llull puede ser un escolta o un base. ¿A Luka no lo metes? ¿Eh? ¿A Luka no lo pones? A Luka. Sí, yo pondría, pues, vamos a hacer Juan Corbalán, Luka Doncic, Fernando Martín, Arvidas Sabonis, Dražen Petrovic, por ejemplo, por ponerte... Sí. Y Mirza de sexto hombre, pero es que es tan amplio todo esto que... Claro, evidentemente es muy difícil. Digo, yo tuve más tiempo para analizarlo, no me pusieron en el brete este que te he puesto yo ahora, y las conclusiones las saqué a posteriori. En ese momento también me costó mucho.
Yo ya digo, mencioné esos 5, Sabonis, Doncic, Petrovic, Mirza, y luego elegí a Rudy, pero cuando hablaba de la importancia en el Real Madrid, sí que me decidí más por Clifford, que creo que fue un hombre sobre el que se construyó el gran Real Madrid, ¿no? Fernando Martín, obviamente. Wayne Braver es otro. Fernando Martín, Rudy, Llull, posiblemente, y Emiliano es otra figura que está. Sí. Juan Corbalán tiene que estar. Sí. Es que son. Claro. Pero yo creo que Sergio Llull y Rudy Fernández deberían estar en las quinielas de los dos quintetos. Tanto el de importancia como el de mejores jugadores. Bajo mi prisma, bajo mi punto de vista. Porque es que Sergio Llull es toda una vida en el Real Madrid, siendo importantísimo. O sea, es que es un jugador decisivo, incluso en la última Euroliga, que metió 2 puntos y fueron los 2 puntos que le dieron al Real Madrid. La Euroliga. O sea, que es una producción que, si uno echa la vista atrás, da miedo lo que ha hecho Sergio Llull en el Real Madrid. O sea, es una cosa bestial. A la altura de cualquier otro jugador del sin duda. Pero de Madrid y del baloncesto europeo. O sea, europeo. Sí, los dos tendrían que estar seguros en un quinteto histórico, pero sin ningún género de dudas. Ahí queda ese primer brete, te voy a poner un segundo. No es un segundo brete, es una opinión que no es un menosprecio a nadie. Es una opinión mía, ¿eh? Vamos a ver. Has escrito mucho libro y veo mucho genio. Cuando digo un genio me refiero, es que hay que distinguir entre, a mi modo de ver, entre jugadores de muchísima calidad cuantitativamente, jugadores que tienen muchísima calidad, y lo voy a poner. Walter, me parece un jugador de una calidad brutal. Le vi de pequeño, pero le llega a ver, ¿vale? O sea, no hablo a ciegas. Y luego los jugadores que son geniales, que ya no es cuantitativamente buenos, sino ya también cualitativamente. Son algo que tienen algo excepcional, ¿vale? Carisma. Claro. Yo he visto que has escrito muchos libros de jugadores geniales. La Rivera, evidentemente, es uno, Drasan, Mirza. Walter igual no tenía, por eso te hablo del brete. Igual Walter tenía, yo creo que no, que era un jugador brutal, de una calidad cuantitativamente top, pero igual no tenía ese punto de genialidad que sí tenían Mirza y Drasan, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, absolutamente. Pero lo que te decía, como Walter tiene ese pozo de competitivo de que cambió el baloncesto, de que le dio al Madrid algo mucho más de lo que tenía, y además es un jugador, es un mito de toda la vida, pues yo quería quería reflejarlo en una obra toda su vida, ¿no? O sea, que no me importa que sea un jugador genial, polémico, nada de esto. Walter es totalmente lo contrario que Drazen Petrovic, por ejemplo. Es totalmente lo contrario, siendo ambos grandes jugadores, pero no tiene nada de polémico, no tiene nada de trágico en su vida tampoco, como fue Drazen. Pero también me encantaban los dos vertientes, tanto la genial de Drazen o Mirza de Libases con su genialidad trágica, como la de Walter, que es un mito, otro tipo de jugador, pero que también es un símbolo del Real Madrid, ¿no? O Fernando Martín, sin ir mucho más lejos, que es otro símbolo del Real Madrid, con su componente obviamente trágico. O sea, la vida de Fernando es una tragedia que acabó demasiado pronto, como la de Drazen, como la de Mirza de Libases igual. Sí. Es gente que acabó muy pronto su vida y tenía muchas cosas que ofrecer todavía. Hay leyendas que destacan, bueno, por una carrera longeva y brillante como la de Walter, pero generalmente la figura mítica comporta una carga dramática, ¿no? Trágica. Y eso es lo que la redondea, ¿no? Has citado mucho. A mí me gustan que tengan historias que contar, aunque sean. La de Drazen y la de Fernando son una historia breve, pero son intensas a más no poder. Han vivido 100 vidas en 27 años o 29 como Drazen, ¿no? O sea, es gente que ha vivido mucho, que ha tenido grandes experiencias, grandes polémicas, han tenido de todo en su vida, y es algo que es muy literario en el fondo, ¿no? Que es algo que puede interesar a la gente, escarbar un poco en su historia y reflejarlo. Es algo tan literario que es que no podríamos dejar escapar la oportunidad de reflejarlo, ¿no? Por lo menos es bajo mi punto de vista. Sin duda. También tienes un libro que no lo había dicho, de Fernando Martín, ¿no? Claro. Glosando pues esa figura mítica, por supuesto, del pívot madridista. Y quería establecer, dar un paso. Bueno, primero decir una cosa que me sorprendió. El prólogo lo ha escrito Julius Erwin. ¿Tuviste la ocasión de conocer al Dr. J?
Joder, qué Tuve la maravilla. ocasión de conocerle por teléfono a través, obviamente, de nuestro amigo Walter, que es colega suyo. Ellos jugaron en contra en la universidad y jugaron juntos en las ligas de Nueva York, en las ligas estas callejeras de Nueva York, en el Rucker Park. Fueron campeones allí de la liga de verano del Rucker Park y eran amigos y compañeros de equipo y se conocen de toda la vida. Y a través de Walter, pues un día me llamó y me dijo, oye, tengo al teléfono a Julius Erving, vamos a hablar con él. Como si nada, ¿no? Me puse en un brete total que me cambiara el chip a inglés a ver qué me sale aquí. Y bueno, hablamos con él, le comentamos el tema del prólogo, él nos trasladó todo lo que quería reflejarse en el prólogo, luego le di un poquito de, obviamente lo pasé al castellano, le di un poquito de un poco de contenido literario, por decirlo de alguna manera, y luego se lo enviamos a Walter, a él quedó conforme, y para mí es un honor haber podido hablar con él, aunque sea mal en inglés por teléfono, Sí. y quizá algún día que estoy invitado para ir a Nueva York, algún día pueda conocerle personalmente, con lo cual será para mí, quizá me desmaye de la emoción, pero bueno, Claro. habrá que intentarlo por allí. Hablábamos antes de que Walter en cierta medida cambió el baloncesto europeo. Julius Erving cambió el baloncesto de la NBA. Fue una evolución del baloncesto sin duda, pero sin duda. Absolutamente. Él empezó en la ABA, en la liga paralela a la NBA, en la liga rival, que luego se fusionaron, pero bueno, él empezó en la ABA en Nueva York, y bueno, en Virginia, luego en Nueva York, fue campeón, fue un mito auténtico del baloncesto tanto universitario como profesional en Estados Unidos en los 70 y se prolongó hasta los 80 y ha quedado como un revolucionario de lo que es Walter siempre dice que él, cuando veía a Julius Erving, no sabías lo que iba a pasar. O sea, era una especie de descubrimiento diario, un movimiento, una jugada, era como cuando saltaba en el aire, era una especie de decir, a ver qué hace este hombre. Era otra cosa, era el baloncesto lúdico, por llamarlo de alguna manera. Era un baloncesto lúdico, bonito de ver, espectacular, en fin, lo tenía todo. Bueno, Julius era el mito absoluto de los años 70 junto a Karim. Claro, eran los grandes sostenedores de la liga, ¿no? Pues mira, hablando de Julius Erving, voy a hacer un salto un poco raro, pero que yo creo que tiene ciertas similitudes por lo estilizado que era, tenía un juego, pues eso, muy estético, Julius Erving. Y lo voy a enlazar con otro genio madridista, que es Mirza Delibasic, que me acuerdo que yo lo he contado muchas veces, esta anécdota se la he contado a mil personas. En cierta medida me hice madridista. Yo no nací madridista. Yo me hice del Madrid viendo a Delibasic. Por ahí comenzó mi historia, ¿no? Yo era un niño. Sí. Y he contado muchas veces que para mí era como ver a un ángel. O sea, yo lo recuerdo como un superhéroe. Y me acuerdo cuando recibía la pelota, estaba ahí tirado en el suelo en la tele viéndole. Y cómo yo estaba esperando a que recibiera el balón, porque lo veía como se quedaba suspendido. Y era algo que me dejaba decir, pues no baja. Cogía el balón en suspensión, se quedaba, siempre la metía. Bueno, siempre. Es que era algo decir, tú sabías que esa pelota iba a entrar más con una sutileza, entraba con una limpieza en el aro. Era algo maravilloso cómo se movía. Decía Di Stéfano que ver a Zidane era como ver danzar a una persona, ¿no? Pues un poco era el Zidane del baloncesto, por cómo flotaba y cómo se movía. Mirza era todo elegancia, o sea, tanto fuera de la cancha era un hombre elegante como dentro de la cancha era la elegancia personificada. Era de la gran selección yugoslava y del Real Madrid después, era el gran toque de delicadeza, el gran toque como dices tú, de un bailarín auténtico, un Nijinsky, un bailarín en la pista, y además era un tío letal también jugando. No solamente es que era estético, sino que era letal, que repartía asistencias, que podía meterte 30, 40 puntos si hacía falta. No era un chupón en el sentido como puede ser Drasen en un tiempo después y tal, pero no era un aglutinador de balón, pero un hombre que producía mucho lo que necesitaba el equipo y era la elegancia personificada. Como decías tú, era un ángel jugando, era un tío que flotaba. De alguna manera flotaba en la cancha y además producía mucho, lo cual digamos que hacía la combinación perfecta para un gran jugador, tanto bonito de ver como luego productivo. También fue una evolución del baloncesto en el sentido de que no habíamos visto
pues jugadores con esa capacidad de visión, de pase, eso hacía cosas que era la primera vez que las veíamos, ¿no? Exactamente. En Era la como, pista. Esto que ha dicho ahora, ¿no? Un pase con claro, bote o una cosa que decías. eh, era como Julius Erving cuando inventaba que era en el aire, pero Mirza Delibašić era en el suelo, podía inventar, podía dar pases a la que la gente no estaba acostumbrado, tanto sus propios compañeros que no sabían por dónde podía venir el balón, le pegaba a veces en la cabeza, como decían algunos, y en otras partes del cuerpo, si no estaba preparado realmente y si no le conocías. Y era un innovador también en ese aspecto, ¿no? Era, digamos, una evolución. Todos estos jugadores grandes que vienen a España lo que hacen, lo que hacen es evolucionar el baloncesto y llevarlo a otro, digamos, a un paso hacia adelante, ¿sabes? Y Mirza era, obviamente, no era el solo, pero como algunos otros, era un paso adelante en el baloncesto, una evolución. Y descubrir para los aficionados y para los compañeros era descubrir algo nuevo, ¿no? Y era, obviamente, eran bienvenidos, porque era como decía, era un deleite para los aficionados, tanto, sobre todo los de Real Madrid, claro, pero también los contrarios, supongo. Escribiste sobre el Rey Mirza, ¿no? ¿Por qué ese título, Rey Mirza? Pues hubo un artículo en Italia que se le dedicó, que le pusieron Re, en italiano, Re Mirza. Y yo buscando un título, al ver el artículo, que cuando él cuando se va a Real Madrid, ficha por un equipo italiano, por Caserta, y le dedican un artículo que se llamaba así. Entonces dije, me gusta el título, estoy buscando algo similar, pues vamos a emplearlo. Y a mí me parece que podríamos haberle llamado Príncipe Mirza. Tampoco no habría estado mal, pero el rey era un paso más y me gustó el artículo, me gustó el título y me quedé con él. Y yo creo, me parece un título muy, muy, muy adecuado para el libro que escribí. Bueno, era un jugador con un físico extraño, ¿no? Para un Sí, deportista, además con no sé, incluso el rostro, todo el cuerpo en sí sí. era muy enjuto, era una Enjuto, persona delgado. Sí. delgado, y sin embargo hacía cosas maravillosas, ¿no? Decías, bueno, como Sí, alguien así. le llamaban, bueno, posteriormente salió un jugador muy conocido que era la evolución de Mirza Delibašić, que fue Toni Kukoc. Mucha gente en Yugoslavia, cuando salió Toni en los años 80, decían que era la evolución de Mirza Delibašić, porque era un Sí. jugador, era más alto, pero era más alto y podía llegar más arriba, obviamente, Sí, pero era un quizás era jugador muy imaginativo. más elástico, Daba, quizás. sí, daba pases, pasaba muy bien, tenía un gran tiro, tenía una capacidad de dar asistencias increíble y era una especie de evolución de lo que fue Mirza. Físicos similares, el otro un poco más alto, pero eran similares y la genialidad similar. Entonces digamos que fue la evolución de Mirza en los 70 y luego se produjo en los 80. El problema de Mirza para haber podido llegar a NBA o sitios así era el físico también, porque no Claro. tenía la fuerza ni la capacidad defensiva como para haber aguantado quizás allí en Estados Unidos, pero obviamente nunca lo sabremos. Aunque se comparó también mucho con Pete Maravich, ¿no? Era Sí, similar, escoltas muy parecidos. y la cara. Y La cara, la, incluso los rostros, que se el parecen mucho. Hay rostro de imágenes que. Maravich. Sí, sí, sí. Eso es un buen paralelismo entre los dos, una buena similitud, porque Maravich era un genio también jugando. Pero claro, Maravich creció en Estados Unidos, estuvo en la universidad y digamos que venía rodado para luego la NBA destacar. Mirza le habría costado más, pero en temas de genialidad y de producción para el juego, yo creo que había, digamos, paralelismos entre los dos. Y la cara, y también un final trágico, desgraciadamente, para los dos. O sea, que es que aquí las casualidades parece que no existen. En el caso de Mirza, bueno, lo de Petrol fue más pues imprevisto, ¿no? Fue un accidente, eso no se Sí, puede prever, pero sí que en Mirza había pues ese destino trágico casi que lo ves, ¿no? De lejos hay jugadores sí, personas que lo ves, ¿no? Porque son personas que igual no son capaces ni de dominar su propia dimensión. Le pasó, claro. perdonar que haga tanto símil futbolístico, que sí que a algunos no les gusta, pero le pasa un poco a Maradona. Tú ya veías que esto no va a acabar mal, esto no va a acabar No, bien, ¿no? Ya esto va por mal camino. Pues un poquito a Mirza, pues eso, era una persona que igual no controlaba esa dimensión que tenía y que tendía a los excesos, ¿no? sí, no se cuidaba, físicamente no se cuidaba y lo decían los compañeros, lo decía Lolo Sainz, es un genio, pero digamos, no cuida su cuerpo, fumaba mucho, bebía de vez en cuando, no era un gran profesional en ese sentido, aunque luego en la cancha pues lo hacía lo mejor que podía, pero imaginaros cómo habría sido Mirza Delibašić con la mentalidad de Dražen Petrović, habría sido
el gran jugador del baloncesto europeo, sin ninguna duda. O sea, pero sin ninguna duda. ¿Y cómo es posible? Fíjate que estos dos jugadores, es que hablamos de Petrovic y de Livasic, que son dos de los históricos del baloncesto europeo. Si Sí, estás a 10, tienes que nombrarlos seguro, y no sé si hasta los 5 mejores. sí, Entonces, pero es que Livasic coincidió con Delipagic, que igual si la gente no lo sabe, fue uno de los mejores jugadores de la historia de Yugoslavia. O sea, sí, sí. un top también. Hablamos dice 5 yugoslavos, tienes que mencionarlo. Estuvieron juntos. Y cómo el Madrid no ganó con ellos, es que parece algo imposible, ¿no? Que no ganara más. Dalipagic estaba solo para la Copa de Europa, le pasó Eso como es a cierto, Walter. está para la Copa de Europa, sí. Estaba ese año solo y él, yo creo que Dalipagic, según los compañeros, no se llegó a adaptar bien Mm. a esta característica de solo jugar Copa de Europa, jugar de vez en cuando, cada semana, cada 2 semanas como mucho un partido. No se llegó a adaptar, no se llegó a integrar demasiado bien, como sí le ocurrió a Mirza de Libases en Madrid. Y tuvieron un hándicap también, es que Delibasic en el segundo año bajó su rendimiento también a causa del divorcio de su mujer y el tema físico y no estuvo tan bien como el primer año. Y tuvieron también un poco de mala suerte en la liguilla de Copa de Europa y no pudieron llegar a la final. Pero dicho así como dijiste antes, pues jugadores de tanta calidad como ellos dos, más lo que había en el Real Madrid, les daba de sobra para poder llegar a la final e incluso poder ganarla, ¿no? Pero las circunstancias no se dieron, hubo problemas y desgraciadamente no pudo cuajar. Y de hecho, Dalipagic estuvo un año y se largó de aquí, pero rápidamente. O sea, Sí, 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 sí. no quiso quedarse de, mira, yo quiero jugar mis 40, 50 partidos al año y no solamente 12 partidos. Y comprensible también, claro. ¿Y cuál fue el motivo de la marcha de Mirza? Mirza de Rivas se va en el 83 cuando empieza la CB, justo cuando va a empezar la CB. Se permiten ya dos extranjeros y digamos que Rafa Rullán, que era el otro gran pívot del Real Madrid, baja un poco ya el rendimiento, no es tan importante y el Madrid lo que necesitaba era más gente grande. Y Lolo Sainz habla con él y le dice que bueno, que necesitan otro tipo de jugador, un poco más alto, tirador también, pero más alto, que defienda mejor, aparte de un pivot, como fue Wayne Robinson en su época. Y entonces Mirza dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, creo que habéis hecho una buena elección con Brian Jackson y Wayne Robinson y yo aquí no pinto nada, no, digamos que ya no tengo sitio y lo aceptó de buen grado. De hecho, él dijo que el tercer año del contrato que le quedaba no lo iba a cobrar. Él dijo que él cobraba lo que trabajaba, renunció al tercer año, se hizo socio del Real Madrid y digamos que se despidió de la gente y se fue. O sea, no, fue un señor en ese sentido y digamos que interiorizó o estuvo de acuerdo en que el Real Madrid necesitaba otro tipo de jugadores en una competición que ya era totalmente diferente ya con la Sí. instalación de la CB, ¿no? Entonces, pues Ah, bueno, esas fueron básicamente las sí, causas sí. y bueno, y desgraciadamente Mirza a los meses de irse y estar en Italia le dio el derrame cerebral y ya no pudo volver Vale, a jugar. sí. A O sea razones que muy eso fue una parecidas. desgracia también, a los Claro. 29 años, o sea que fíjate. Digo que motivo es una casuística muy parecida a la de Walter también, ¿no? Que también el Sí, tipo de jugador que necesitaban, tal, y le hizo, sí, en este caso, ser exacto. desplazado a la Copa de Europa. Y luego tenemos a Drasan, y digo lo mismo, es que sorprende mucho que estos dos jugadores no hayan, o sea, que el Madrid haya contado con estos dos jugadores y no hayan ganado la Copa de Europa ninguno de los dos con el Madrid. O sea, Petro, bueno, estuvo poco Claro. tiempo, Drasan fue una temporada y luego salió escopeteado, pero, Bueno, pero, pero Drasen no es que no pudo ni disputar la Euroliga o la Copa de Europa entonces, porque jugó la Recopa porque el Madrid no había ganado la Liga. la Recopa. Jugó la Recopa, la ganó. Se puede decir que la ganó, pero nunca mejor dicho lo Sí, de que sí, la la ganó. mítica final esa, ¿no? La De los mítica 62 final. puntos. Y luego 62. la pena fue que no pudieron ganar la Liga por circunstancias que mucha gente ya conoce, no vamos a repetir aquí. Y después los cantos de sirena de Estados Unidos eran muy importantes. Entonces, pues yo aunque me jodiera como madridista, pero entiendo por la dimensión del personaje y por la ambición del personaje, entiendo que, digamos, que tomara las de Villadiego y si fuera para Portland, ¿no? Para Estados Unidos. Pero bueno, fue una pena para el Real Madrid, pero es ley de vida, ¿no? Tenemos una competición superior y ahí hay que aceptarlo. No, evidentemente no. Que se vaya a la NBA yo lo entiendo, como que se lo Sí, entendí con Facundo Campazzo, otros que dicen, bueno, con ¿sabes por qué se Luca, va? Bueno, es normal, propio, bueno, con Luca. Luca quizás sí que lo disfrutamos más, ¿no? Sí, Pero vamos, que eso es entendible. Como bien dices, si no ganó la liga fue por otras circunstancias, que la gente las sí, investigue. la investigue, exacto.
que se encontrarán con cosas muy curiosas. Lo que no tuvo... Oye, habría un Negreira entonces en Un baloncesto también, algo Negreira, sí, sí. esto. Yo no he visto nada, lo digo, yo a nivel de arbitraje no he visto en ningún deporte nada parecido como lo de aquel día. No, Nada. yo tampoco. O sea, Yo no yo lo he de vuelto. hecho a veces lo he hablado con Joe, que es amigo mío, Sí. y me dijo que por un lado, yo digo, enloqueció, ¿no? Neiro enloqueció y me dijo, él decía que no tanto, que había cierta, que a lo mejor era más calibrado de lo que pensábamos, ¿no? Que había cierta enemistad ahí. Bueno, todos saben por qué ocurrió eso. O sea, Neiro Sí, se la tenía guardada Drasen desde hacía años y se la iba a pagar. O sea, exacto. Drasen la iba a pagar. Entonces, ¿qué mejor momento para pagarlo que en el quinto partido en Barcelona? O sea, es que eso era evidente, pero como Neiro ya no vive, desgraciadamente, pues tampoco se Claro, puede. claro, No claro, puede defenderse ni puede decir nada claro, al evidentemente. respecto. Lo negará, por supuesto, lo negaría, por supuesto, Sí, en su sí, sí, época, sí, pero sí. eso estaba más claro que el agua. El Madrid fue al matadero, pero vamos, eso era clarísimo. O sea, Una pero bueno, chaladura. en fin, bueno, De hecho, dejemos. acabamos con 4 jugadores en pista. O sea, yo pocas Sí, veces he sí. visto esta situación. Te han expulsado a tantos que ya te quedas con 4 y Bueno, acaban los últimos. yo no lo he vuelto a ver el partido desde aquella época, pero me acuerdo que la quinta falta de Martín y de Rollos y de algún otro, es que eran faltas de risa auténticamente. O sea, es que decíamos, esto no puede estar ocurriendo, pero ocurrió. Entonces ya, el pasado está. Sí. Antes hablabas de la final de la Recopa de Petrovic, que fue un duelo de killers aquí, él contra Oscar. Y Sí, madre mía, Oscar sí que fue. Antes decía esa diferenciación entre el jugador genial y el jugador que es grandísimo jugador, pero decía más cuantitativamente que cualitativamente esa excepcionalidad. Oscar sí que pudo ser un Walter, ¿no? Era un jugador, otro anotador compulsivo, sí. pero pueden ser perfiles muy parecidos, ¿no? Son parecidos, aunque yo creo que Oscar era más absorbente. Él necesitaba mucho balón, mucho más que Walter, probablemente. Era un anotador de volumen que podía tirar 25 o 30 veces a canasta sin despeinarse y meter Mm, 50, 40, 50, 60 puntos en un partido sin despeinarse si tuviera un buen día en el tiro, ¿no? sí. Era un jugador más unidimensional porque era más tiro. Walter también en ese sentido un poco igual. No era como Drasen, otros genios del baloncesto. Pero yo creo que Oscar era más absorbente. Pero Oscar, como jugador, como un sexto hombre en NBA, habría sido, en su época, habría sido un especialista en tiro de fuera, habría sido una máquina absoluta de jugar en los 80 y principios de los 90, pero no, él por diversas circunstancias no pudo ir a la NBA. Pero era un jugador, y porque no defendía apenas también, pero bueno, era un jugador que se habría adaptado allí, habría sido un anotador de estos de segunda unidad o de un sexto hombre tremendo. O sea, un jugador. Yo no he visto un tirador igual que Oscar. Puede haber tiradores del mismo rango, pero mejores. En ningún sitio no he visto una cosa igual como Oscar. Sí. Hace unas semanas hablaba, hace unas semanas, no, la semana pasada hablaba con un amigo estábamos hablando de NBA, de Luka Doncic, y le decía yo, últimamente Luka se pasa un poco con el trash talking aquí, demasiado provocador, tal, y él me dijo, pero a ver, que es yugoslavo, ¿qué quieres? ¿No? Y, claro, y dije, bueno, sí, tienes razón, es algo genético, ¿no? De los balcánicos. Y, claro, esto te lleva a la figura de Drasan, ¿no? Ese Drasan, voy a confesar una anécdota, es que yo en mi casa, yo no hablo de deporte con mi hermano mayor, que es muy del Barça, por culpa de Drasan. Un día nos discutimos en esas que es míticas partidos de Cibona-Madrid, Unifirlafe, en esos partidos que nos provocó, es que era nuestro enemigo, realmente, ¿no? Era esas provocaciones constantes, qué contraste con Walter, ¿no? Y con Mirza, que eran dos caballeros. Sí, Drasan sí, era sí. era un diablillo, era un diablo. Era bueno, un diablillo, no, era un cabrón. Un Como, cabrón, como- o sea, sí, sí, cabrón. perdona por el lenguaje, pero era un No, no, cabrón. no, lo has dicho bien, lo has dicho bien. A Sí. mí, a mí me ocurrió como experiencia personal, a mí me ocurrió que el primer año de Drasen contra el Real Madrid en la Cibona, que es en el 84-85, sobre todo el primer partido, pero también en la final, que luego le ganan al Real Madrid, yo y mis amigos, mi hermano, lo queríamos matar. O sea, o sea, digo, ¿cómo se puede odiar a este tío tanto? O sea, es que era lo que decía, un cabrón totalmente, pero luego siguió siéndolo. Pero el año siguiente, yo recuerdo el partido que juega aquí en Madrid, en el año 86 ya al principio, que nos mete casi 50 puntos otra vez, nos baila el Real Madrid, y ya llegó un momento en que dije, mira, olvidémonos de provocaciones, de que es el enemigo. Mira, este tío es otra cosa. O sea, no se le puede odiar.
O sea, a mí, no te digo que me diera igual, pero me daba igual que me metiera 50, que 40, que 45. O sea, ese tío era un jugador para disfrutarlo en la cancha, para disfrutarlo como espectador y decir, mira, es un jugador de una dimensión tal que ya no se le puede odiar. O sea, mira, que nos haga lo que quiera, que disfrute, que haga disfrutar a su público, que nos joda vivos, pero mira, da igual. O sea, que a este tío no se le, ya no, dejamos aparte el odio y centrémonos en lo que hace en una pista. Y eso es lo que me pasó a partir de entonces. Ya no lo odié más, quería verle siempre, daba igual contra quién. Y luego cuando se conoció que había fichado por el Real Madrid, ya fue como una especie de orgasmo colectivo aquí tremendo, de decir, mira, lo que nos viene aquí a partir del 88 a Madrid va a ser increíble. Yo me hice abonado ya en un sitio preferente ahí en el pabellón, o sea, iba a todos los partidos y digo, bueno, esto ya es el sumum. Desgraciadamente solo duró un año, pero bueno, fue un año intenso y que nos hizo disfrutar muchísimo, o sea, por el final. Sin duda. Tu libro se llama La leyenda del indomable, Dražen Petrović, la leyenda del indomable, que ya pues, un poco significa pues ese carácter, ¿no? que tenía, que era pues eso. Era incontrolable, realmente no lo podía, yo creo que no controlaba él, no era una provocación medida. Me acuerdo en la final que jugó en la Copa de Europa contra Zalgiris, que yo no sé cómo Sabonis no le partió la cara, o sea, es que fue una cosa de decir, yo soy Sabonis y lo más, ya lo intentó, creo que lo intentó, no sé si lo llegó a materializar, pero que se fue para él, porque tío, controlate un poco, ¿no? Con las sobradas de provocaciones que tenía. Y luego en la NBA, yo cuando fallece, ya estaba llegando, porque al principio se dudó, mira, no la conseguí, no, al final estaba ya siendo casi el jugador que era aquí en Europa. Antes de eso, permíteme que me acabo de acordar de una definición que vi una vez que me parece increíblemente buena, que es Dražen Petrović era Mirza Delibasis que hubiera metido los dedos en un enchufe. O sea, era como Mirza totalmente desatado. Sí, o sea, era como una especie era la calidad de Mirza, pero totalmente desatado. Y lo que hablábamos de, bueno, en la NBA cuando llega, pues en Portland es un equipo ya hecho, con jugadores muy contrastados, muy definidos, y que él probablemente no se adaptó al principio al juego de NBA. Había que defender más, él ya no era el centro del equipo, nada gravitaba alrededor suyo. Ha pasado a ser del centro total del equipo donde estuviera a ser uno más. Entonces, pues tenía que cambiar su rol, cambiar su chip y no se adaptó al principio. Pero cuando él cambia de equipo, lo traspasan a New Jersey, empieza a coger volumen, empieza, digamos, a centralizar su juego más en lo que es la mecánica de tiro. Era un tirador tremendo entonces de tres y de los mejores de la NBA. Sí. Cuando ya encuentras el rol perfecto, le dan confianza, le dan un protagonismo y es titular, 30-35 minutos por partido, ya empieza otra vez a desatarse, sin llegar a ser el hombre orquesta que había sido en España y en Europa. No era el hombre orquesta, no metía 50 puntos, no giraba el juego alrededor suyo, no hacía y deshacía todo lo que quisiera, pero era un jugador que había encontrado tal mecanismo de poder producir que era un jugador de entre 20 y 25 puntos por partido sin despeinarse. Fácilmente. Sin embargo, hay que reconocer que aquí no dejó amigos. Es decir, yo mira que he hablado con compañeros suyos y no. Quique Villalobos sí que ha hablado muy bien de él y Johnny Rogers también. Johnny Rogers se deshace en elogios. Yo he hablado con Johnny algunas veces y se deshace en elogios con Dražen. Yo creo que es el único que, digamos que llegó a empatizar un poco con él y llegó a ser un amigo cercano de Dražen y siempre ha hablado bien, él siempre. El resto, pues ya no te puedo comentar porque no. Con Joe también he hablado alguna vez, pero vamos, el resto no lo sé. Y con Fernando Martín, pues ya sabemos todo lo que ocurrió. Bueno, Fernando un poco más y él hace lo de Sabonis. Exactamente. alguna vez le dieron ganas, sí, de darle, pero bueno, dejémoslo ahí también. Sí. En todo caso, bueno, ya citamos a Fernando, que también has escrito un libro sobre él, otra figura mítica, sin duda. ¿Qué supuso? Es que a la gente le cuesta ahora, pero es que la NBA era un universo inalcanzable para el baloncesto europeo. Entonces, claro, que un jugador de aquí llegase allí era algo, era un hito, era una gesta absoluta.
que un europeo llegara allí sin pasar por la universidad americana era absolutamente impensable. Entonces, y con español menos todavía, ¿no? Entonces, pues, digamos, pues fue otro salto cualitativo sin el cual luego las carreras de los Gasol y de Rudy y de Ricky Rubio, entonces sería impensable, ¿no? Sería muy difícil de asimilar. Entonces yo con Fernando lo he hablado alguna vez. Él no, obviamente no triunfó en Estados Unidos porque no le dieron oportunidad y con las lesiones y con la inadaptación y todo eso, pues fue imposible. Pero yo creo que si a Fernando le dicen antes de ir a la NBA, mira, vas a jugar pocos partidos, vas a jugar pocos minutos, no vas a tener casi protagonismo, pero vas a ser el primer español que llegue allí. Y dice, adelante. A mí no me importa pagar el Sí, precio, sí, 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 yo voy para adelante. No me importa que mueran, valga el símil, no me importa morir en el intento, que yo quiero ser el primero y quiero dejar aquí el sello, y él habría ido sin duda, aunque le hubieran dicho que iba a jugar ya. poco, que iba a tener poco protagonismo. O sea que él, en ese sentido, marcó territorio y ahí Mm, eso no, inamovible, totalmente. mm. Juan, ¿tienes ya algo entre manos? ¿Un nuevo Pues libro? ¿Una idea de tengo, alguna nueva tengo entre figura? manos la segunda parte del libro de Boston, de historias de los Boston Celtics, de pequeñas anécdotas, historias y tal. Y supongo que saldrá ya el año que viene, no te puedo garantizar el mes, pero bueno, ya está ahí en marcha y con un poquito de suerte, el año que viene, quizá antes del verano, no, aunque no es seguro, pues lo tengamos también ya en el mercado. Y luego a partir de ahí sí que me voy a tomar un pequeño descanso y voy a dejarlo todo en stand-by porque ya son muchos años, son muchos libros. Claro. Y luego voy a tomarme un poquito de año sabático o quizá más de un año sabático. Voy a relajarme un poquito, a dedicarme a otras cosas. Vale. Pero si te hubieran dejado elegir cualquier jugador de la historia del baloncesto, ¿a quién hubieras elegido? Decir, mira, puedes hacer un libro y conocerlo, o sea, y hacer un libro de él. Conocerlo. Sí, ¿a quién hubieras elegido? Difícil pregunta, pero uf, quizás por todo lo que significó el gran Bill Russell de los Boston Celtics de los años 50 y 60, era otro personaje que, aparte de ser un revolucionario de otro tipo de baloncesto, con todo el tema racial de los derechos civiles en Estados Unidos, tiene una historia que contar tremenda de todo lo que pudo vivir ese hombre entonces por su activismo político también. O sea, era un jugador que habría merecido la pena conocer y haber podido contar su historia. Lo que pasa es que ese sí que era un hombre poco accesible. No habría sido, no habría sido muy fácil, pero Claro. si hubiera tenido la oportunidad, me habría encantado. Y Will Chamberlain, que era su gran rival entonces, Sí, era otro mito, era otro jugador que, aunque solo fuera porque nos contara sus historias de cama, ya con eso ya sí, me... sí, ha sido un jugador muy peculiar, sí, sí, muy, muy díscolo. Sí, sí. Tiene sus historias también que contar, pero desgraciadamente pues también falleció hace muchos años. Pero vamos, me habría encantado conocerlos o hacer un libro conjunto de los dos, que mejor, la gran rivalidad Chamberlain-Russell habría sido maravilloso, pero no pudo ser. Bueno, pues nada, vamos a recordar a la gente tu libro, Walter and Wally, Dos generaciones de baloncesto. Aquí lo Aquí anda. enseñas, ahí lo tenéis. Bueno, ahora tenéis una reseña además en la descripción, al principio de la descripción os voy a dejar un enlace con este y con los otros que hemos mencionado, pero sobre todo la primera será este. Ya decimos, un libro maravilloso de una persona, de dos personas maravillosas. Y nada, pues agradecerte esta charla de baloncesto y Pues mucha suerte muchas en tus gracias. futuros proyectos y en este en concreto. Muchas gracias, un honor estar contigo, Javier, en este canal que sigo siempre que puedo, y gracias por no hablar de fútbol, porque es un tema que cada vez me interesa menos y esto es todo. Está No quería decir turbio. una palabra gruesa, pero es todo corrupción y es todo mierda. Pero en fin, bueno, eso es otro. Sí, sí. Mucha suerte en tu cometido de vídeos de fútbol, porque sé que tienes que hablar mucho de ellos, pero Sí, bueno, sí. es lo que hay. Muchas gracias. Venga, un Muchas saludo. gracias, amigo. Sabonis, Petrovic, Doncic, Delibasic, Walter, Clifford, Rudy, Jui y tantos otros. La verdad es que pocas circunstancias lustran tanto la marca Real Madrid como su sección de baloncesto.